Usted me puede acompañar a un texto que usted conoce, 1 Timoteo 2:1 al 4 y Juan 3:16. Vamos a estar leyendo estos dos versos introductorios, después vamos a estar por otros libros de la palabra. 1 Timoteo capítulo 2, verso del 1 al 4. Dice el apóstol Pablo, texto que usted conoce: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivan quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque este es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Juan 3:16, verso que usted se conoce de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Existe un plan de Dios por la cual Él envió a su Hijo a la tierra para salvar a todo aquel que cree en su Hijo o cree en Jesús. Y sabemos por las Escrituras que no es la voluntad de Dios que ninguno se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda, lo acabamos de leer, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Vea conmigo, no se pierda. ¿Por qué? Porque Dios amó al mundo y Dios no va a dar algo para que la gente se pierda. Dios da a su Hijo en la cruz del Calvario para que la gente sea salva cuando cree en su Hijo Jesús. Así que la voluntad establecida en la palabra no es que nadie se pierda, no es la voluntad de Dios que ninguno se pierda, sino que todos de alguna otra forma vengan al arrepentimiento de la verdad y puedan arrepentirse de sus pecados de tal manera que cada persona pueda aceptar a Jesús en su corazón. A la misma vez, sabemos y conocemos que todas las personas que no aceptan a Jesús están bajo esclavitud del pecado y Satanás y los demonios, y necesitan ser libertados por oración ferviente y eficaz. Es por eso que en esta noche vamos a estar enseñando acerca de 9 oraciones para que Dios salve al pecador. ¿Cuántos tienen a alguien que conocen que no es salvo, que todavía no ha aceptado a Jesús en su corazón? Tú y yo tenemos que aprender a orar por esa persona. No es condenándolo, no es juzgándolo, sino es orando eficazmente para que el Señor haga una obra en esa persona y la persona pueda venir a ser salvo en el nombre de Jesús. 9 oraciones para que Dios salve al pecador. Número 1, quiero que usted lo pueda anotar o aprender o tener en consideración en su oración. La primera oración que tenemos que hacer, y es la más importante: oremos que el Espíritu Santo traiga convicción de su condición al pecador. Tenemos que orar para que el mismo Espíritu Santo traiga esa convicción al pecador. ¿Por qué? Porque es la única forma. Esto no es empujando a nadie, ni obligando a nadie, ni haciendo algo torcido para que la gente pueda recibir a Jesús. El único que puede convencer al pecador de su pecado se llama el Espíritu Santo de Dios. Y vamos a leerlo específicamente en Juan 16:8. Usted puede leerlo conmigo. Juan capítulo 16, verso 8. Dice la palabra: y cuando venga el Espíritu, o cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, dice: convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8. Por lo tanto, el único que tiene la capacidad de convencer al pecador de pecado se llama el Espíritu Santo. Por eso nuestro mensaje, aunque tienen que ser evangelístico para salvar a las personas, debe ir acompañado de la ayuda y de la presencia del Espíritu Santo, porque Él es el que tiene la capacidad de tocar el corazón del pecador para que esa persona se arrepienta. ¿Por qué? Porque Él va a convencer al mundo de pecado, Él va a convencer al mundo de justicia y Él va a convencer al mundo de juicio. De pecado es la verdad acerca del hombre. ¿Cuál es la verdad acerca del hombre? Que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, por lo cual necesitamos salvación, perdón de pecados. El otro es justicia, es acerca de la verdad, es acerca de lo que Dios ha hecho
por nosotros. ¿Cuál es la justicia? Que Cristo murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre por nosotros. Y eso es la justicia de Dios. Y número 3, de juicio, porque es algo inevitable para todo aquel que no se arrepiente de sus pecados. Aún aquellas personas que no hemos arrepentido de nuestros pecados, vamos a estar delante del gran trono blanco y vamos a estar delante del gran juez del universo. Él nos va a pedir cuenta, aunque ya somos salvos, de todo lo que hicimos en la tierra y de todo lo que hemos hecho a causa de esa salvación. Él te va a decir: yo te di dones, yo te di talento, ¿por qué no los usaste para el bien de mi reino? Así que el único que puede convencer de pecado al pecador es el Espíritu Santo. Y tenemos que orar: Espíritu Santo, toca el corazón de ese pecador. Espíritu Santo, toca el corazón de mi mamá. Espíritu Santo, toca el corazón de mi papá. Espíritu Santo, toca el corazón de esa persona, para que la persona entienda que necesita salvación, necesita perdón de pecado, porque Él es el que va a convencer. ¿Cómo lo hace? No lo sabemos, pero Él trae una convicción, Él trae un redarguir, Él trae eso que la persona siente al momento de entender que necesita ser salvo por la sangre de Jesucristo. Es por eso que usted y yo necesitamos de alguna otra forma pedir la asistencia del Espíritu Santo para que Él venga y nos ayude. Por eso leímos en Juan 16:8 que Él tiene la capacidad de poder convencer a toda aquella persona de todo lo que Él ha hecho por nosotros por la cruz del Calvario. Y la gente va a entender que la única manera de que podamos ser salvos de ese pecado o de esa muerte que teníamos espiritualmente, es la única manera en la que podamos entender, es a través de la obra del Espíritu Santo de Dios. Porque Él es el que trae iluminación a las conciencias de las personas. Las conciencias están en tinieblas, están sumergidas en oscuridad, pero Él ilumina. Esa palabra ahí, convencer, significa que Él tiene una especial cuidado de poder dar testimonio a aquel espíritu para que ella entienda que necesita la ayuda de Dios o necesita la ayuda de la sangre de Jesús. Él va a convencer, Él va a redarguir, Él va a convencer de alguna manera, y por eso no podemos resistir ni rechazar la ayuda del Espíritu Santo. Es muy, muy poderoso o muy negativo cuando alguien rechaza la convicción del Espíritu Santo. Y podemos entrar en otros temas, pero no me voy a entrar en eso, porque hay personas que rechazan la convicción y se vuelven tan fríos y tan duros que después ya no Él puede ayudarte, porque ya estás totalmente, como dice la Biblia, cauterizado para no entender lo que Él te está indicando. Número 2, 9 oraciones para que Dios salve a un pecador. Y esta es muy importante y quiero que usted lo apunte también. Tenemos que orar que el temor de Jehová venga sobre el pecador para que se aparte del mal y sea librado del lazo de la muerte. Mi hermano, toda aquella persona que no es salva está propensa a las tinieblas, está propensa a la maquinación del enemigo, está propensa a que el diablo le robe su vida. ¿Por qué? Miren lo que dice Proverbios 14:27, por favor, léalo conmigo. Proverbios 14:27. Dice la palabra, mire lo que dice la palabra: el temor de Jehová es manantial de vida, para apartarse ¿de qué? De los lazos de la muerte. ¿Por qué? Porque aquella persona que está bajo el temor de Dios, aquella persona que reverencia a Dios de la forma adecuada, se aparta de la muerte, se aparta de que el diablo lo case o lo conquiste. Podríamos decir que cuando estamos en temor no es un miedo, sino es un respeto apropiado al Señor que nos arraiga a tener ese entendimiento para que Dios de alguna otra forma nos libre de los lazos de la muerte. Toda aquella persona que se aparta de Dios está propensa a que el diablo le robe su vida. Y tenemos que tener estos beneficios adicionales sobre el temor de Dios. Por eso la Biblia dice, mira lo que dice Proverbios 16:6. Proverbios 16:6. Dice la palabra, y unos versos muy importantes, Proverbios 16:6. Por eso apúntelo para que cuando usted ore por el pecador o un familiar, usted pueda reclamar eso. Dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Porque cuando
el temor de Jehová invade el corazón del pecador, el pecador no quiere pecar más. El pecador se aparta del mal. El pecador se aparta de todas aquellas cosas que colaboran para el reino del diablo y se aparta del mal. Por eso tú puedes orar: Señor, tráele convicción a mi hijo, tráele temor de Jehová a mi hijo, tráele temor de Jehová a mi esposa, tráele temor de Jehová a mi esposo. ¿Para qué? Para que se aparte del mal. Él está en esa fiesta, fue a esa fiesta de la escuela, pero dale temor para que no se vaya por el mal. Tráele convicción a su corazón para que se aparte del mal. ¿Por qué? Porque tenemos que estar conscientes, mi hermano, de que el Satanás no está jugando con nuestras vidas. Satanás viene a robar, a hurtar y matar. Pero Dios ha venido a dar a gran vida y vida en abundancia. Por eso no solamente tenemos que tener el temor como un principio de sabiduría, como dice Proverbios 1:7 o Proverbios 9:10. Tenemos que tener el temor de Jehová como algo fundamental en nuestra vida. El temor de Jehová te libra de pecar. El temor de Jehová te aparta del mal. El temor de Jehová te ayuda a que tú no caigas en el hueco que Satanás ha hecho para tu vida. Y tenemos que orar de esa forma. Tenemos que vivir en el temor de Dios para apartarnos todos los días del mal. Todos los días hay tentaciones y pruebas. Todos los días hay cosas que Satanás quiere hacer con nuestra vida, pero cuando tenemos temor nos apartamos del mal. Porque la Biblia dice: y con el temor de Jehová los hombres se apartarán del mal. Así que tú puedes orar: tráele temor de Jehová a ese muchacho, tráele temor de Jehová a ese sobrino, tráele temor de Jehová para que se aparte del mal y Dios lo pueda librar de alguna otra forma de ese pecado. Número 3, tenemos que orar, y esta es una oración poderosa. Oremos para que Dios abra los ojos espirituales de las personas, para que para que ellos vean la condición de pecado y para que vean el gran sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Dice Isaías 42:7. Apunte estos versos para que usted lo pueda orar de esta manera. Dice parte de la mitad del verso: para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tiniebla. Señor, yo oro para que tú abras los ojos del pecador y que los saque de esa cárcel de tiniebla, que los saque de casa de prisión donde moran en tinieblas. Y tiniebla no es específicamente que alguien está morando en un lugar que hay oscuridad. Tiniebla es desconocimiento, tiniebla es ignorancia, tiniebla es que no hay iluminación y conocimiento del Señor. Así que hay alguien que puede verse muy bonito, puede tener un muy trabajo, pero como no conoce del Señor, está bajo tinieblas, está bajo oscuridad, mora en cárceles y está preso. Pero cuando tú oras, cuando el Señor abre los ojos, lo primero que cuando Pablo se encontró con Jesús camino a Damasco, dice que sus ojos fueron abiertos y él pudo ver a Jesús en todo su esplendor, hasta lo pudo escuchar. Dice que los demás escuchaban pero no lo veían. Así que eso tiene que acontecer en el pecador para que sus ojos espirituales sean abiertos y para que él pueda ver la condición en la cual se encuentra. Usted ve personas que usted habla con ellos y tú le dices: mira cómo estás, mira hasta dónde te ha llevado Satanás. Yo he hablado con personas que venían a la iglesia, estaban totalmente bien, y los he visto en las calles indigentes. Y yo les he dicho: mira tu condición, ¿qué pasa? Levántate, ora, busca al Señor. Pero a veces están totalmente cegados y no, yo estoy bien, están totalmente desnutridos, flacos, no se bañan, y el diablo los engaña para que no vean su condición. Y así les ocurre a muchas personas, pero tenemos que orar: abre los ojos al pecador, abre los ojos para que vea que está mal, abre los ojos, Espíritu Santo, tráele convicción y tráele el temor de Jehová para que se aparte del mal. Dice Hechos 26:18. Hechos capítulo 26, verso 18. Cuando Dios le estaba dando la comisión al apóstol Pablo, le dijo: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados.
Aquí, de alguna otra manera, le estaba hablando Jesús o Dios, dándole la comisión al apóstol Pablo de cuál era su labor, mi hermano. Predicar la palabra es abrir los ojos de los ciegos. Predicar la palabra es trasladar a las personas del reino de la tiniebla al reino del amado Hijo de Dios. Predicar la palabra es que toda potestad del enemigo se quite sobre las personas y ahora Dios tome control total de esa persona. Es por eso que Satanás pelea y no quiere que la gente deje de servirle. ¿Por qué? Porque hay una potestad, hay un dominio fervor sobre las personas para que no sean iluminados. Y de alguna otra manera Dios quiere que toda potestad se rompa de las personas. Por eso tenemos que orar para que reciban a Jesús por la fe. Y dice que tienen herencia entre los santificados. Toda persona que se convierte en un heredero de Dios. Se convierte de herederos de su promesa y se convierte de todas las herencias entre los santificados. Por eso tenemos que orar para que abran los ojos y para que entiendan la necesidad de poder arrepentirse de sus pecados. Número 4, tenemos que orar para que por el poder del Espíritu Santo el lazo de Satanás sea roto y que se arrepientan para conocer la verdad. Que sean libres de toda cuerda de pecado, las cuales lo tienen preso bajo la voluntad del diablo. ¿Por qué, mi hermano? Porque el pecado es como unas cadenas que nos atan. El pecado son lazos que no nos permiten avanzar. El pecado son ataduras que no te impiden avanzar en ciertas áreas. Y nunca, oiga esto, nunca podrás avanzar a menos que el poder del Espíritu Santo rompa ese pecado o rompa esa atadura. El alcoholismo es una atadura. La drogadicción es una atadura. El homosexualismo es una atadura. Cualquier pecado que te ata, que no te permite avanzar y que tú te sientes como que no puedes avanzar, es una atadura. Pero tengo noticia, Jesús puede romper toda atadura en la vida de las personas. Jesús puede hacer libre a toda persona que cree en Él. Por eso dice la Biblia que al que el Hijo libertare será verdaderamente ¿qué? Libre. Por eso tenemos que predicar un evangelio que rompe la atadura de las personas y que hace totalmente libre. El mayor milagro no es que la gente reciba prosperidad. El mayor milagro es que la gente sea libre de sus pecados. Y cuando la gente es libre de sus pecados, entonces puede comenzar a prosperar. Hace muchos años atrás papá decía que el solo hecho que tú dejes de poner tu dinero en la droga, en el alcohol o en tantas cosas que la gente puede hacer, ya tienes un ahorro significante. Antes todo lo invertían, la gente que juega casino, la gente que coge droga, lo invierte, todo lo que consigue. Usted ve los indigentes cargando la alcantarillado, cargando la viga H, solamente para consumir un poco de droga. Todo lo que encuentran es para eso, porque no pueden salir de ese vicio. Pero en el momento que el Señor te liberta, todo lo que tú consigas es para tu beneficio, es para tu bienestar. Así que la palabra de Dios dice, 2 de Timoteo 2, 25 al 26. 2 de Timoteo capítulo 2, verso 25 al 26. Dice, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Porque si Dios, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan, dice, para conocer la verdad. ¿Y qué dice la palabra? Y escapen ¿de dónde? Del lazo del diablo, en que están cautivos, atados a la voluntad de Él. Eso lo dice la palabra. Y Pablo le escribía a Timoteo para que predicara y la gente se arrepintiera para conocer primeramente la verdad y segundo, para que toda atadura en su vida, todo lazo del enemigo se rompa de todo pecador. Tenemos que orar, agradecer. Rompe ese pecado, rompe esa iniquidad que hablamos el jueves pasado, rompe todas esas cosas que de alguna otra manera atan tu vida. Y te voy a sorprender con esto, aunque no es el tema, porque estamos predicando o enseñando cómo orar por el pecador. Muchas veces nosotros que ya somos salvos, todavía tenemos atadura en Dios. Y tenemos que orar, Señor, rompe esta atadura en mí. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy un escogido por ti. Yo soy linaje escogido, raza de Dios, pueblo adquirido por Dios. Yo soy la niña de tus ojos y yo
pido ahora que tú rompas toda atadura en mi vida. Rompe toda atadura de fornicación. Rompe toda atadura que me ata en mi mente. Rompe toda atadura. Rompe toda atadura. Por la sangre de Cristo se rompe toda atadura en el nombre de Jesús. Tenemos que orar para que Dios rompa todo lazo del enemigo y que Él no gane ventaja de nosotros, sino que Dios tenga ventaja por encima de Él a través de la sangre de su Hijo. Proverbios capítulo 5, verso 22. Dice, mire lo que dice la palabra: prenderán al impío, o sea, lo apresarán, lo encarcelarán, lo alcanzarán, le tomarán al impío, dice, sus propias iniquidades. O sea, el pecado te ata, mi hermano. Y tenemos que orar con conocimiento. Señor, yo sé que esta persona, fulano de tal, está en pecado. Líbralo de ese pecado que lo ate. Libértalo del lazo del enemigo. Pero mira lo que dice diciendo el verso 22 de Proverbios 5. Dice, y retenido será con las cuerdas de su pecado. O sea, cuando te prende el pecado, eres retenido. Por eso no hemos podido avanzar en muchas áreas. Y mi hermano, tú no puedes pretender que Dios cumpla una promesa, una voluntad en tu vida, a menos que tú seas libre de todo pecado. Libre de todo pecado. Porque prende al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. El pecado te retiene. Por eso cuando tú pecas te sientes como que estás comenzando de nuevo con el Señor. ¿Por qué? Porque el pecado te retiene, te ata, no te deja avanzar, no te deja caminar. Isaías capítulo 5, verso 18. Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyuntas de carrera. ¿Por qué, mi hermano? Porque la iniquidad es como cuerdas. La vanidad, cuerdas, el orgullo, cuerdas, retenidos. Todas aquellas cosas que te atan, te retienen. Tú tienes que libertarte de eso a través de la sangre de Cristo. Pero tenemos que orar. Si tú conoces o tienes un familiar que tú sabes cuál es su pecado, ora para que el Señor rompa ese pecado. No lo condenes, no lo señales, porque nada de eso lo va a salvar. Es más, lo va a endemoniar más y lo va a dejar más de Dios. Pero tú lo saludas bien, le dices que estás orando por él, pero en tu oración tú estás orando, rompe ese pecado, rompe esa iniquidad, rompe esa lujuria, rompe ese alcoholismo, rompe esa actitud, rompe ese pecado. ¿Por qué? Porque la iniquidad son cuerdas, el pecado son como coyuntas. ¿Usted ha visto los bueyes que tienen yuntas que lo atan y que están ahí dando vueltas para arar la tierra? Bueno, el pecado es como una yunta que te queda ahí atado. Pero tenemos que orar. Espíritu Santo, ¿por qué no levantas tus manos ahora mismo y ora? Espíritu Santo, bajo el poder del Espíritu Santo, rompe todo pecado, rompe toda iniquidad, rompe, Padre, para que el pecador venga a conocer la palabra del Señor en el nombre de Jesús. ¿Cuánto le puede dar un fuerte aplauso al Señor? Recuerda, estamos enseñando 9 oraciones para que Dios salve al pecador. Número 5, que el Padre alumbre con su luz sus ojos, para que su ceguera mental sea terminada y le resplandezca la luz del Evangelio. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 3 al 4. Todos los puntos están sustentados con la palabra. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 3 al 4. Dice el apóstol Pablo: pero si nuestro evangelio está aún encubierto. Eso tiene una referencia en Éxodo. ¿Por qué? Porque cuando Moisés bajó del monte Sinaí, dice que su rostro resplandecía. Y era tanta la luz que los hermanitos de Israel no soportaban la luz. ¿Y qué hizo Moisés? En vez de parársela ahí y vas a ser iluminado por la luz para que te conviertas de las tinieblas a la luz, Moisés se puso un velo. ¿Te has visto por qué hay algunas, no vamos a llamarles sectas, pero hay algunas iglesias que se ponen velo todavía? Moisés se puso un velo que se tapaba para no molestar el pecado del pueblo.
Y dice Pablo, ese velo todavía está a hoy en mi pueblo. Por eso no pueden ver a Jesús. Pero dice Pablo, pero si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, y fíjese, Dios con D minúscula, hablando de que no es comparación con nuestro Dios, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Por eso la gente viene a la iglesia y dice, pero yo no entiendo. ¿Por qué? Porque está cegado, hermanito. Tiene que la luz del evangelio resplandecer tus ojos para que oiga y veas la palabra. Dice, para que no le resplandezca la luz del evangelio. Diga conmigo, luz del evangelio. La cual es la gloria de Cristo. El cual es la imagen de Dios. Cuando tú predicas la palabra, tú estás predicando luz. Y la palabra ilumina cualquier vida que acepta esa luz. Pero claro, Satanás va a tratar de cegar nuestro entendimiento para que no entendamos. Por eso no podemos predicar teología o tantas cosas que no tienen todavía una definición de Dios. Uno se mete a YouTube hoy en día y todo lo que uno encuentra descifrando los códigos, hablando de misterios, el Apocalipsis, que Cristo viene, que estas cosas, y no es que no podemos hablar de esos temas, pero son cosas que la Biblia dice el Padre solamente tiene en su potestad cuando Jesús venga. Y si el Padre no se lo ha comunicado a nadie, y tampoco creo que se lo comunicará a nadie, ¿por qué no vamos a estar inventando que viene en el 28, que viene en el 30, que viene en el 40? No nos inventemos. ¿Qué dijo la Biblia? A ustedes no les toca saber las sazones ni los tiempos del Padre, mas recibiréis poder del Espíritu Santo. En pocas palabras, concéntrense en mi evangelio, concéntrense en mi predicación, que cuando Él venga, Él le va a avisar a vosotros. Tenemos que orar para que Dios quite toda ceguera espiritual del pecador, para que entienda y pueda de alguna manera recibir la luz del evangelio. Número 6, tenemos que orar que Dios derribe todo argumento y razonamiento, y este punto es muy importante. Todo argumento y razonamiento en la mente del pecador y ordenar que todo pensamiento sea traído cautivo a la obediencia de Cristo. Dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 10:5, derribando argumentos. ¿Qué son argumentos? Pensamientos en tu mente. Hay gente que cree que esto es una guerra espiritual contra principados y potestades. No, esto no tiene que ver nada con principados, tiene que ver todo con la mente, la batalla en tu mente. ¿Por qué? Porque Satanás, dice la Biblia, que tira dardos de pensamiento. Cuando tú estás ahí creyendo en el Señor y de repente tienes un dardo, Dios no va a hacer nada contigo. Tú no vas a poder alcanzar eso. Entonces se llaman dardos, argumentos que Él está tratando de sembrar en tu mente para que tú no le creas a Dios. El doctor te dice, ay, fulanita, está muy grave. Satanás de una vez te tira un dardo, te vas a morir. Un argumento. Es un argumento, pero también hay razonamiento. Dice, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Satanás es experto en dardear tu mente contra un pensamiento que va en contra de la voluntad del Señor. Dios te dice, por mi llaga yo te voy a sanar. El diablo te dice, te vas a morir, prepárate. No vas a durar nada. Mira lo que le pasó a fulana, mira lo que le pasó a fulano. Pero tenemos que orar, Señor, derriba todo argumento, derriba todo razonamiento. ¿Y cómo tú lo puedes derribar? Dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. O sea, el obedecer a Cristo es mejor que estar jugando con cualquier tipo de pensamiento del diablo. Y muchas veces el pecador no se convierte porque está razonando. ¿Será que es verdad? ¿Será que es mentira? ¿Le voy a creer? Mejor no le creo. Mira lo que me pasó la vez pasada. Y están ahí razonando. Por eso tenemos que orar, Señor. Atamos todo pensamiento. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y tenemos que orar. No hay que decírselo al frente. Tenemos que orar. Lleva todo razonamiento cautivo. Lleva todo pensamiento cautivo. Lleva toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Padre, oramos que tú derribes todo argumento y todo razonamiento de la mente del pecador. ¿Para qué? Para que entienda. Porque mi hermano, la palabra de Dios es a través de la fe. Y la fe hay que creerla. Hay que creer la palabra.
¿Cómo Dios lo va a hacer? No sabemos, pero hay que creer la palabra. Hay que tener fe en la palabra. Pero cuando comienzas a razonar y a pensar y a dudar, ¿será que Dios lo va a hacer? ¿Será que Dios me va a abrir la puerta? Mejor no le creo a Dios. Mejor llamo a mi contacto. Mejor llamo a esto para que me resuelva. Y no esperamos en Dios. Satanás gana nuestra batalla. Y tenemos que orar, Señor, derriba todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Número 7. 9 oraciones para que Dios salve al pecador. En el nombre de Jesús, tenemos que pedirle al Padre que envíe ángeles que le sean de tropiezo en su camino al infierno. Hebreos 1:14. ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que son herederos de la salvación? Predicamos hace algunos martes aquí de cómo utilizar o cómo orar para que Dios envíe ángeles a través de la oración. Nosotros podemos pedirle al Señor: Padre, envía tus ángeles para que guarde a mi hijo que va a ese camino allá para ese lugar. De repente alguien te dice: ore por mí que voy a ir para el interior a visitar a mi familia. Envía los ángeles, Padre, para que le abran camino. Envía los ángeles para que aparte todo el enemigo. Envía tus ángeles, Señor. Cuando tú invitas, te voy a dar un secreto. Cuando tú invitas a alguien a la iglesia que nunca ha venido y que tú sabes que Satanás ha impedido que venga, ora: Padre, envía tus ángeles para que no haya nada que le impide llegar a la iglesia. Ni el tranque, ni la lluvia, ni algún tipo ni que le salga nada, un malestar. Hay cuantas cosas Dios los inventa para que la gente no venga. Me contaba un hermano que siempre lo invitaba a la iglesia y siempre le decía: algún día yo voy, algún día yo voy, algún día yo voy. Y de repente ese día llegó a la iglesia y nunca más ha ido. Pero tenemos que orar: abre camino para que esa persona llegue. Abre camino para que ese pecador llegue. Y tenemos los ángeles que están al servicio de nosotros. Para eso están los ángeles, para abrir camino, para abrir paso y para abrir trocha para que la gente llegue a la iglesia. Número 8. Pidámosle al Espíritu Santo que envíe un mensajero fiel que le lleve la palabra de vida para que sea salvo. Bueno, ¿cuánta gente necesita que le demos una palabra en el momento ahí que está a punto de partir? Hace muchos años atrás yo estaba trabajando en Copa y quería visitar a alguien al hospital. Le digo esto porque no sé, yo creo que la persona fue salva porque era un hermano, pero yo quería visitarlo para orar por él, para asegurarme de que tuviera la salvación y todo lo demás. Y yo dije: no, hombre, él es cristiano, él sabe arrepentirse, yo mejor voy otro día. Y el otro día se murió. No pude llegar a abrazar a mi hermano ni a orar por él ni nada. Un hermano en la fe. Y desde ese momento, siempre que me invitan para un hospital, siempre trato de ir el día que puedo. ¿Por qué? Porque yo no sé si mañana va a fallecer. Una hermana me invitó a ir a orar por el papá de sus hijas, que ya no era su esposo, pero era el papá de sus hijas. Yo llegué, oré, la persona se quedó dormida en paz y en la madrugada falleció en paz. Pero gracias a Dios que Dios me envió a darle una palabra, se arrepintió de sus pecados, oró la oración de fe, oré por él y se fue en paz. ¿Pero qué? Dios envió un mensajero fiel a predicar la palabra fiel para que esa persona tuviera vida. Hubiéramos deseado que la persona hubiera recibido a Jesús y hubiera caminado con Jesús y hubiera venido a la iglesia en buen estado, pero Dios envía mensajeros fieles y tú puedes ser ese mensajero de Dios. Ahí no podemos orar: Señor, envía al ángel para que le predique. No, a ti y a mí nos toca predicar la palabra. Y no estemos tanto dando vueltas. Yo veo que hay gente que está predicando y da muchas vueltas para que la gente, para hacer la oración de fe. Y le lleva Apocalipsis, y le lleva Mateo, y le lleva aquí. Mi hermano, dígale: todos somos pecadores, necesitamos salvación. Repita conmigo después de mí: acepto a Jesús, me arrepiento de mi pecado, te confieso, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Haz esto, me arrepiento de mi pecado en el nombre, y después ora por la enfermedad o después ora por la situación. Pero una hora para decirle que quiere hacer una oración por la persona. No, tenemos que hacerlo rápido porque no sabemos las artimañas del enemigo.
Y tenemos que pedirle a Dios que nos dé la oportunidad de predicar la palabra. Romanos 10:14, usted conoce el verso. ¿Y cómo pues me invocarán aquel al cual no han creído? Nadie puede creer en alguien que no ha creído. ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? Si nunca han oído la palabra, ¿cómo van a creer en la palabra? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Nosotros, claro, estamos a una distancia, a otro país. Señor, envía tu ángel, envía la palabra, o haz que la persona llegue a recibir a Jesús, o que llegue una persona. Pero si estamos aquí, tú eres el instrumento para predicar la palabra. Y tenemos que convencernos de que Dios tiene una palabra para salvar al pecador. Que salve al pecador de sus pecados y que lo pueda de alguna otra forma redimir de todos sus pecados. Número 9, y termino y oramos por los pecadores. Tenemos que dar gracias al Padre como una actitud de fe por la salvación y pones el nombre de la persona. Gracias, Señor, por la salvación de Pedro. Gracias, Señor, por la salvación de Juanita. Gracias, Señor, por la salvación de Marta. Gracias, Señor, por la salvación, y pones el nombre y le dice en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, Lucas 15:7, os digo que así habrá más gozo en el cielo, dice, por un pecador que se arrepiente, que 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú tienes que orar, Señor, doy gracias porque tú vas a salvar a mi hermano. Doy gracias porque tú vas a salvar a mi esposo. Doy gracias porque tú vas a salvar a mi hermana. Doy gracias porque tú vas a salvar a mi familia. El hombre que estaba ahí con Pablo en la cárcel, Pablo y Silas cantaron, alabaron a Dios y tembló la cárcel y todas las puertas de la cárcel fueron abiertas. Y el hombre pensaba que todo el mundo se iba a fugar y Pablo dice, no hagas tal mal. Todos estamos aquí, nadie se ha escapado. Y el hombre cayó de rodillas arrepentido porque obviamente había experimentado el poder de Dios. Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú y tu casa. Dice que ahí mismito en la cárcel Pablo lo bautizó. Y después Pablo fue a su casa y bautizó a su familia. Pero ¿qué le dijo Pablo? Cree en el Señor Jesucristo. Yo me imagino cuando él fue salvo, él no sé, no puedo asegurar que lo dijo, pero yo me imagino que él dijo, ¿y mi familia qué? Y por eso Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu familia serán salvos. Todos tenemos esa pasión para que Dios también toque a nuestros familiares. Pero tenemos que orar y dar gracias por la salvación de nuestra familia. Tenemos que orar y dar gracias porque cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Y eso es lo más importante, mi hermano. La gente se ha olvidado de orar por el pecador. Ahora la gente quiere estudiar teología, quiere saber hermenéutica y todas las cosas y se olvidan del pecador. Lo más importante de la iglesia es salvar a aquel que está perdido. Si no salvamos a aquel que está perdido, entonces no somos iglesia y hemos perdido el propósito por el cual Dios nos ha llamado a ser iglesia. Pero cuando estamos salvando al pecador, cuando estamos yendo a buscar al pecador, cuando estamos bendiciendo a aquel que nadie bendice y le predicamos la palabra, estamos de alguna otra forma haciendo la labor por la cual Dios quiere que hagamos. Les repito las 9 oraciones. Número 1, oremos que el Espíritu Santo les traiga convicción de su condición al pecador. Número 2, que el temor de Jehová venga sobre el pecador para que se aparte del mal y sea librado de los lazos de muerte. Número 3, tenemos que orar para que los ojos espirituales sean abiertos y para que vea su condición de pecador y vea también la eficacia del sacrificio de Cristo por él. Número 4, tenemos que orar por el poder del Espíritu Santo para que todo lazo de Satanás sea roto y que la persona se arrepienta para conocer la verdad, que sea libre de las cuerdas del pecado en las cuales está preso bajo la voluntad del diablo. Número 5, tenemos que orar para que el Padre alumbre con su luz los ojos de su ceguera espiritual y sea terminado y la reemplazca por la luz del Evangelio. Número 6, tenemos que derribar todo argumento, todo razonamiento
en la mente del pecador y ordenar que todo pensamiento sea llevado cautivo a la obediencia de Cristo. Número 7, tenemos que orar en el nombre de Jesús, pidiéndole al Padre que envíe a sus ángeles para que le sean tropiezo en su camino al infierno. Número 8, tenemos que pedir al Espíritu Santo que envíe un mensajero fiel y que le lleve las palabras de vida para que la persona sea salva. Y número 9, tenemos que dar gracias a Dios el Padre por la salvación de aquella persona que estamos orando. Yo te voy a pedir que tú levantes tus manos en este momento. Y yo sé que tú tienes a alguien que tú estás orando para que se convierta. No sé a qué persona tú estás orando o estás pidiéndole al Señor. Este es el momento de orar por esa persona que todavía no es salva y que tú estás orando. Padre, yo oro en el nombre de Jesús. Y me uno a mis hermanos en esta noche, Padre, orando por la salvación de aquella persona que no ha sido salva. Padre, yo oro en esta noche, Padre, para que el Espíritu Santo traiga convicción, para que tú le abras los ojos, para que tú le traigas el temor, para que el ángel le estorbe en su camino al infierno. Padre, yo oro para que tú traigas convicción de pecado, de justicia y de juicio. Yo oro que el pecador venga a esta iglesia, que el pecador venga a los caminos, que el pecador venga, Padre, y que la luz del Evangelio le resplandezca, Padre. ¿Cuántos pecadores ahí en Panamá Este? Pero yo oro en este momento que la luz le resplandezca, que en cada casa de luz, Señor, que en cada evangelismo, que en cada lugar donde se predica la palabra, la luz del Evangelio resplandezca en su vida, Padre, y que tú hagas una labor poderosa en su vida, Padre. Yo oro por toda persona que no es salva. Yo oro por toda persona que todavía es pecador. Yo oro por toda persona que no ha recibido a Jesús. Yo oro en este momento para que la salvación venga. Espíritu Santo, sopla sobre Panamá Este. Espíritu Santo, sopla sobre este sector de Panamá. Espíritu Santo, sopla sobre nuestros familiares. Espíritu Santo, sopla sobre nuestros seres queridos. Espíritu Santo, sopla sobre nuestros amigos, hermanos. Espíritu Santo, sopla sobre nuestros vecinos. Espíritu Santo, sopla ahora, Padre, trayendo salvación, trayendo sanidad, trayendo liberación, Padre. Todo lazo del diablo ahora se rompe. Todo pecado ahora, toda cuerda del enemigo se rompe ahora, Padre. Se rompe ahora. Padre, rompe todo lazo de muerte, rompe todo lazo de pecado, rompe todo lazo que el mismo infierno ha atado a la vida de las personas, Padre. Declaramos ahora y oramos, Padre, para que tú rompas todo pecado, rompe todo pecado ahora, rompe todo pecado ahora, rompe todo lazo del pecado ahora, Señor, y liberta a las personas, Padre, liberta a las personas por dentro, Padre, liberta a las personas de todo dardo del enemigo, liberta a las personas, Padre, de todo dardo del enemigo, liberta a las personas de toda atadura, Padre, en su vida, de todo vicio, todo pecado, Padre, de toda iniquidad, de toda, Señor, de todas cosas que el diablo ha hecho en su vida para que no avance, Padre. Hay muchas personas que no han avanzado por el pecado, y yo oro ahora que el Espíritu de salvación venga a esta iglesia, Espíritu de salvación venga a esta casa, Espíritu de salvación venga, el temor de Jehová venga a los corazones del pecador, para que se aparte del mal, Señor. Espíritu de temor de Jehová venga a los cuatro vientos, Señor, y sopla sobre el corazón de las personas, sopla sobre el corazón del pecador, sopla sobre el corazón de esa persona que todavía no ha recibido al Señor. Padre, yo oro para que todo razonamiento se quiebre, yo oro para que todo pensamiento contrario sea atado en el nombre de Jesús, y yo oro que todo pensamiento sea llevado cautivo a la obediencia de Cristo para poder, Señor, que esa persona se arrepienta de su pecado. Yo oro que todo pecador se arrepienta, yo oro que todo pecador se arrepienta, Padre. Padre, envía ángeles, Señor, envía mensajeros fieles, Padre, envía mensajeros fieles para predicar la palabra, Padre, que la gente se arrepienta, que la gente venga buscando el pan, el vino y el aceite, que la gente venga buscando la bendición del cielo, que la gente venga buscando el arrepentimiento, fe, Señor, la gracia, el favor, el amor, la salvación, la herencia espiritual en el nombre de su Padre. Yo oro, Espíritu de salvación, ven, Espíritu de salvación, ven, Espíritu de salvación, ven, Espíritu de salvación, ven de los cuatro vientos, Padre, y arropa este sector de Panamá Este en el nombre de Jesús. Vamos, unos segundos más, menciona el nombre de esa persona, menciona el nombre de ese primo, menciona el nombre de ese hijo, menciona el nombre de ese familiar. Dile, Padre, yo oro específicamente por la salvación de esta persona, yo oro específicamente por la salvación, Padre, yo oro específicamente por la salvación de ese ser querido, yo oro específicamente para que Dios le traiga convicción de pecado, convicción de justicia y convicción de juicio. Yo oro que la palabra sea enviada a su corazón. Que tú le abras los oídos, que tú le abras los ojos, que tú le des entendimiento, que tú le des el razonamiento específico para que entienda, Señor,
La palabra de Cristo, Padre, yo oro, Señor, para que vengan todas las personas del norte, del sur, del este y del oeste, Padre, que vengan buscando el pan, el vino, el aceite, que vengan buscando la palabra del cielo, que vengan buscando el arrepentimiento, que vengan buscando la fe de Dios, que vengan buscando, Padre, Señor, la salvación. Yo oro este momento, Padre, para que tú salvas a aquel que está perdido, salva a aquel que está en la droga, Señor, salva a aquel que está en el homosexualismo, salva a aquel que está en la marihuana, salva a aquel, Señor, que está en la drogadicción, sálvalo, Padre, Señor, sálvalo, Padre, que toda atadura ahora se quiebra, que toda atadura se rompa, que toda ligadura ahora, Señor, se quiebra este momento ahora por el nombre de Jesús. Kira marama colobos, sé que trere colobos, shira marama colobos. Kira marama colobos, sé que trere colobos, shira ma. Colobos, sé que trere colobos, salva, salva, salva a aquel que está perdido, Padre. Queremos en esta iglesia, Señor, los pecadores para que sean salvos. Queremos ver al pecador arrepentido de sus pecados. Queremos ver la convicción de pecado. Queremos ver la convicción, Señor. Oh, yo oro por el pecador ahora. Ora por el ser querido. Ora por el familiar. Ora por un amigo, alguien que tú conoces que está en pecado. Padre, yo oro, Padre, para que tenga de él misericordia y pueda llegar al arrepentimiento. Jesús. Corobos, sé que te amas, Corobos, Shirama. Salva a la juventud panameña, salva a la niñez panameña, salva a los matrimonios, salva a la familia, salva a aquel que está perdido, Padre, salva a aquel que está hundido en pecado, salva a aquel que no sabe qué hacer. Espíritu Santo de Dios, Kiramarama Korobos, se quería Makorobos Shiramara, Kiramarama Korobos, se que trae Korobos Shirama. Envía tu gracia, envía tu gracia, envía tu gracia, Padre. Envía tu favor, envía tu amor, envía tu palabra. Envía tu poder que convence de pecado. Envía tu poder que salva a aquel que está perdido. Envía tu poder que salva a aquel que está perdido en pecado, Señor. Ten misericordia de Panamá Este. 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 Abre los cielos, Padre, para que el avivamiento venga en arrepentimiento, para que la gente corra del norte, del sur, del este, del oeste, Padre. Ten misericordia de Panamá, Señor. Espíritu Santo de Dios, te doy gracias por la salvación de mi familia. Te doy gracias por la salvación de ese ser querido. Te doy gracias por la salvación de ese primo que está ahí trabajando, Padre, y que estamos orando por él. Te doy gracias por la salvación, Señor, de mi casa, de mi familia. Te doy gracias, Padre, te doy gracias porque tu palabra es fiel. Y así como la maldición es herencia, así la bendición también será herencia en mi familia, en mi linaje, Padre. Y todos serán salvos. Todos se arrepentirán. Todos tendrán fe, Padre. Yo oro para que mi descendencia se arrepienta de sus pecados y podamos hacer la voluntad de Cristo aquí en la tierra. Espíritu Santo, te doy gracias porque tú siempre nos respaldas con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y